Entrevistes post-confinament. Hola, amics i amigues de la teua ràdio. Així estem un dia més en entrevistes post-confinament, la nova normalitat vista a través de la teua ràdio. Avui és un dia molt especial. Estem a l'Hospital General d'Elda amb l'encarregada de que tot això funcione, la seva gerente. Lo primer, moltes gràcies per accedir a realitzar aquesta entrevista per a la teua ràdio i deixar-nos entrar a l'Hospital d'Elda per a que puguem veure el treball dels sanitaris en primera línia d'aquesta pandèmia. Explícanos un poco que es verdad que la crisis del coronavirus ha tenido un impacto en la salud mental de los sanitarios. Es cierto que lo primero, antes de contestar, muy buenos días y gracias por estar aquí, ¿no? En esta mañana que parece que brilla el sol. Bueno, pues es cierto que durante todo el proceso, los que han estado en primera línea y en general el colectivo sanitario, es evidente que a la presión del día a día habían adquirido una nueva presión, que era una situación que no conocíamos, que nos hemos tenido que ir amoldando poco a poco a hacer las cosas como las debíamos de hacer, a reorganizar servicios y sobre todo porque se han vivido momentos muy duros y en primera línea se ve todo mucho con esa cercanía que te da el contacto con los pacientes, con los usuarios. Incluso por parte del Departamento de Salud se organizó con la unidad de salud mental, un servicio, un apoyo psicológico para los profesionales. Varios profesionales de la unidad de salud mental pues acudían a determinados servicios y unidades que haciendo pues algún tipo de terapia y sobre todo dar la oportunidad de compartir esos momentos tan difíciles que en muchas ocasiones se presentaban y había que tirar para adelante como si no pasara nada. ¿Y qué secuelas dirías que han dejado marcadas a todo vuestro personal después de esta pandemia? Creo que hay algo que es positivo y es que somos un gran equipo, que la organización está preparada para todo lo que ha podido venir y creo que hemos tenido la oportunidad de compartir ese compañerismo y ese apoyo que, bueno, en una organización tan grande como esta, pues a veces se pierde o se olvida un poco, ¿no? Creo que ha habido mucho apoyo, que se ha compartido lo bueno como lo que no era tan bueno y sobre todo se ha sentido ese apoyo de la sociedad, de las empresas, de los establecimientos y de los comercios que nos han venido al hospital a traernos hasta, como en algún medio he comentado, hasta Toñas el Viernes Santo, y que bueno, que estábamos aquí, pero que no estábamos solos y luego la verdad es que esa sensibilidad de la gente nos ha llenado de esa satisfacción de poder hacer las cosas con un apoyo muy importante. Y bueno, ¿cómo han sido estos meses aquí en el hospital de lo referente al hospital? Ya no el departamento de salud, sino sí al hospital. Bueno, pues el hospital ha cambiado muchísimo en estos meses y bueno, ese hospital de febrero no es el hospital de ahora, de mitad de julio. A lo largo de los meses más graves de la pandemia se estuvo cumpliendo, yo creo que de manera muy estricta, la planificación del plan de contingencia que habíamos preparado, que se incluía dentro del plan de emergencias exteriores, como puede ser en este caso una pandemia, y nos ha hecho cambiar de utilización muchos espacios, de cerrar servicios y de en un momento determinado convertir a un hospital que habitualmente tiene 379 camas funcionantes, pues en un hospital de 530 camas. Y cuando habitualmente tenemos
10, 12 camas de unidades críticos, pues hemos convertido, uniendo a la UCI, la zona de reanimación y de URPA, pues hemos convertido en un hospital con aproximadamente 50 camas de cuidados críticos. A ver, en ningún momento nos hemos visto desbordados, creo que hemos tenido suficiente capacidad para poder atender a los pacientes de alguna manera también de forma organizada, dependiendo de la gravedad y de la situación de cada usuario, aunque nos hemos convertido durante unos meses en un hospital COVID, para pacientes COVID. No hemos dejado de atender esas urgencias quirúrgicas o esas atenciones por urgencias de pacientes que no tenían la infección, y creo que, bueno, por mi parte, pues esa aportación no solamente del personal de enfermería y el personal médico, sino de todo el personal, incluido el personal no sanitario, que ha sido decisivo para montar y desmontar unidades, de impulsar cambios sustanciales, de descitar a las personas que habían programadas. Es decir, en general a todo el personal creo que hemos dado una muestra de muy buena coordinación. Entonces sí que es verdad que habéis como duplicado toda la plantilla de camas y de en sí de lo que podéis abarcar en el hospital, que a lo mejor no ha hecho falta, pero sí que la habéis, digamos, duplicado para esa prevención por si acaso venía una oleada más grande de contagio, ¿verdad? Claro, es que empezando por los recursos humanos, pues la plantilla, una plantilla que vamos a hablar de 2.000 personas, 2.500, dependiendo del momento del año, por las sustituciones, pues hemos tenido unos 260 profesionales más, o sea que hemos reforzado gran parte de los servicios de las unidades. Incluso hemos reforzado la atención de las unidades de cuidados críticos por encima de lo que estábamos acostumbrados, y luego también hay que ver que hemos tenido esos márgenes para poder maniobrar, porque muchas veces el paciente COVID necesita un aislamiento, no tiene que estar acompañado. Hemos tenido ese margen, ¿no? Incluso tenemos, aparte de la unidad polivalente de ingresos, con 9 camas, que no la hemos tenido que abrir, ha permanecido cerrada, pues hemos creado 2 espacios nuevos, uno que es la zona de docencia e investigación, que la reconvertimos en una unidad de hospitalización con 19-20 camas, que es así que se ha utilizado de hospitalización, pero también hemos creado una unidad de preingresos, que lo hemos utilizado ya en la parte de la desescalada, con 20-22 camas en la zona de laboratorio, y va a ser una zona que sí que se va a consolidar para momentos dentro de unos meses con la gripe, para intentar también pues mejorar la gestión de las camas y de los ingresos cuando el hospital no solamente sufra una pandemia, sino cuando por determinadas circunstancias a lo largo del año, pues que no tenga que esperar gente en pasillos, y que de alguna manera también mejoremos la gestión de la hospitalización en general. Y entonces, ¿cómo os habéis organizado para habilitar estas áreas de positivos COVID que ya me estabas comentando, que pues con el área crítica, con las diferentes plantas, y esa separación entre los pacientes, digamos, del área blanca, que se denomina que no había contagio COVID, con el área que sí que había contagio COVID? ¿Cómo habéis hecho para diferenciar esas 2 áreas? Bueno, habíamos hecho una planificación para ir convirtiendo poco a poco el hospital COVID dependiendo de las necesidades. Entonces comenzamos con una ala de la planta cuarta medicina interna, con la cuarta izquierda, que dentro de la cuarta izquierda se hizo una separación para cuando vinieran los primeros casos, que eso enseguida tuvimos que esa separación
pues ampliarla un poco más, porque fue llegar el primer paciente y a la semana siguiente evolucionó todo muy rápido. Pero empezamos por la cuarta izquierda, luego fuimos cogiendo la cuarta derecha, empezamos por la tercera, hasta llegar a desdoblar habitaciones de la parte quirúrgica del edificio 2, que empezamos por una planta y luego continuamos con la otra. Y ha sido una organización que hemos respetado por parte de todos para que luego pudiera ser más sencillo a la hora de volver a la nueva normalidad. Ahora en estos momentos la parte quirúrgica, pues no hay ningún paciente COVID desde que empezó la desescalada. La parte en el edificio 1, en el edificio antiguo, solamente hay pacientes con sospecha o que se han negativizado en la cuarta izquierda, y poco a poco se ha ido planificando de acuerdo con las necesidades el poder, entre comillas, pasar a zona limpia las diferentes plantas para la utilización por las actividades ordinarias. Por ejemplo, en la parte de reanimación y de UCI, pues también se hizo igual. Al principio dentro de la UCI hay dos zonas, la zona A y la zona B, pues empezó incorporando pacientes de COVID en una zona, dejando la otra parte limpia. A continuación pues se llenó todo de pacientes COVID, empezaron los pacientes que no eran COVID a reanimación. Quiero decir que todo ha llevado un proceso y que la verdad es que ha sido muy sencillo. Ha sido difícil tomar las decisiones, pero ha sido muy sencillo el poder ir adoptando decisiones para transformar nuestro centro sanitario con las necesidades que teníamos, porque ha habido una colaboración muy estrecha con los diferentes jefes de los servicios y los supervisores de las plantas, y sobre todo porque a nivel de equipo la comunicación ha sido muy fluida. Y bueno, ¿cómo os preparáis aquí en el Hospital de Elda para un posible rebrote de contagios? Bueno, decir que las zonas que se han deshabilitado para pacientes COVID, pues si en un momento determinado tuviéramos que comenzar de nuevo, pues seguiríamos la misma ordenación que en un principio. El mismo protocolo. La única zona que se ha deshabilitado y que ha empezado, que a lo mejor sería un poco más difícil, que la zona de docencia y de investigación, porque habitualmente no es una zona de hospitalización, es una zona de despachos y de aulas de formación. Pues en cuestión de 2 o 3 días podríamos tenerlas disponibles, porque las camas, el aumento de camas, la cama física, sí, pues están todas almacenadas. Pero en el resto de zonas, si tuviéramos que necesitar volver, ojalá no, a una situación similar, bueno, yo creo que contamos también con, aparte de que el personal de refuerzo continúa, o sea que no se ha cerrado ningún contrato de los que en su día se realizaron, aparte del personal que se ha contratado para sustituir las vacaciones, que también hemos tenido este año igual, pues no sería tampoco tan complicado el inicio, porque sabemos por dónde tenemos que ir. A ver, la experiencia es un grado y aunque estaría contrarrestada por el agotamiento del personal, porque la verdad es que necesitamos todos unas vacaciones, pero sí que es evidente que sabríamos cómo ponernos a las circunstancias mucho más rápido, porque ya han sido situaciones que hemos vivido, y que el rodaje y la utilización de los equipos de protección individual y todas esas cuestiones que en un momento determinado nos hizo pues esforzarnos mucho más, pues porque era una cosa nueva, pues eso ya lo conocemos.
Y entonces, ¿cuál dirías que ha sido el servicio más afectado en el hospital? Pues como algunos servicios sí que se cerraron por el motivo de que no estaba a lo mejor al 100% tanto consultas externas como los demás servicios, ¿cuál dirías que ha sido el más afectado? Yo creo que en general aquí no se mueve nada sin que no afecte otro servicio. A lo mejor en la propia etapa de la pandemia, que hay que recordar que a principios de abril llegamos a tener casi 200 pacientes COVID. Pues bueno, pues a lo mejor eso hace que en unos meses, al suspender la actividad quirúrgica ordinaria, pues lo haya sufrido menos. Pero claro, ahora para poner en esta etapa de desescalada, en esta etapa de transición a esa nueva normalidad, está siendo más complicado. Quiero decir, que lo que no se ha sufrido antes, porque no se ha tenido pacientes, se está sufriendo ahora porque las consultas externas no han parado, porque han seguido de otra manera haciéndose esas consultas de forma telemática, con teléfono, pero se han suspendido muchas consultas, la realización de muchas pruebas. Es decir, que lo que no se ha sufrido antes porque se ha estado afectado en plena situación de pandemia, pues se está afectando ahora el servicio, pues porque tiene que ponerse en marcha e intentar que yo espero que para septiembre podamos llegar a un equilibrio entre esas demoras que se nos han surgido con la necesidad de atender esas situaciones urgentes y no demorables que se producen en el día a día. Y entonces, claro, vuestro personal ha tenido que cambiar su forma de trabajar, cancelando todas esas consultas externas que al principio no se podían realizar porque tenían que estar en otro trabajo, y habilitando zonas COVID. ¿Y cómo veis el futuro? Bueno, pues el COVID lo que nos ha traído, pues ha traído el que seamos conscientes de que podemos trabajar de otra forma, ¿vale? Entonces, igual como los centros de salud, pues, y hay que insistir que los centros de salud no han estado cerrados, sino que se ha estado trabajando de otra manera, porque hay que ver la importancia que tiene el seguimiento de esos contactos de los pacientes que se ha detectado con COVID en estos momentos, que la cita telefónica no ha parado, que cuando se ha tenido que atender a alguien presencialmente se ha atendido, que se ha seguido haciendo los avisos domiciliarios, pero claro, nos hemos adaptado todos, pero en un momento determinado yo creo que lo que hay que incidir es que han habido situaciones que pensábamos que no la íbamos a poder hacer, eso de poder atender por teléfono a alguien porque no se encuentra bien ese día y hay que darle una indicación, y a lo mejor no ha hecho falta que vaya presencialmente al centro de salud o que tenga un problema con la receta del tratamiento que me estoy tomando. Y quiero decir que hemos cambiado muchas situaciones. Estamos introduciendo pues más líneas telefónicas en los centros de salud, que los mostradores sean mucho más ágiles a la hora de atender a la gente, pero luego por otra parte también nos hemos visto que en determinados servicios pues se han puesto las pilas a nivel también, no solamente en los centros de salud, sino en servicios pues del hospital, a la hora de atender las consultas externas, pues que se ha hecho mucho más ágil a la hora de explicar un resultado de una prueba. A ver, pues el futuro yo espero que podamos aprovechar lo que el COVID nos ha traído de hacer las cosas de otra manera, pero creo que el futuro no puede verse sin la complicidad de la población, el que la población continúe como lo está haciendo, poniéndose la mascarilla, guardando las distancias de seguridad, lavándose mucho las manos y utilizando la solución hidroalcohólica. Sin esa complicidad de la población, pues el futuro yo no lo veo bien, ¿no? O sea,
¿Cómo lo veo yo personalmente? Pues que si hacemos cada uno lo que debemos de hacer, pues bueno, pasaremos página con esta pandemia y ya habremos aprendido mucho de cómo se hacen las cosas entre todos. Y desde aquí, desde el Hospital de Elda, ¿se ha lanzado alguna campaña de investigación para algún sanitario que esté en una investigación con respecto a las vacunas del COVID? Pues en principio no tengo conocimiento de ninguno. Es evidente que todos los servicios que han estado más en contacto con pacientes COVID están haciendo acopio de toda esa información, de toda esa experiencia, y qué duda cabe que eso va a contribuir en que conozcamos más esa enfermedad y que podamos entre todos poder aportar cuando se haya en los diferentes estudios de investigación que se están promoviendo pues a nivel de las fundaciones, la Fundación Fisabio, de la Consellería o en otras organizaciones para mejorar la situación de estos pacientes. Y ya entrando un poco más en lo que es los pacientes COVID, ¿nos podrías explicar el protocolo a seguir o que habéis seguido cuando ha llegado una persona con un posible contagio o lo habéis realizado la prueba y sí que se ha confirmado su contagio por PCR, y cuando llegaba al hospital, el paso por el hospital, digamos, cómo se trataba a ese paciente? Bueno, pues el paciente cuando entraba por urgencias, hay que pensar también que en urgencias se ha mantenido un doble circuito desde el principio y ahora también hay un doble circuito dependiendo de a lo que, no es lo mismo que vayas al servicio de urgencia hospitalaria pues porque te duele la muñeca a que vayas porque tienes un dolor que parece que sea una apendicitis o que realmente tienes una infección que no puedes respirar, estás agotado. O sea, los profesionales en urgencias lo que hacen es separar a los pacientes conforme llegan. Ese triaje, ¿no? Es el triaje y entonces en alguna ocasión pues es algo leve y no es necesario, pero en cualquier momento pues está la posibilidad de realizar la PCR no solamente porque se tenga un problema respiratorio, sino pues porque a lo mejor necesita una intervención quirúrgica y para poder saber cómo actuar con ese paciente, porque hay que pensar que no es lo mismo una operación, una intervención quirúrgica con un paciente sospechoso de COVID o con COVID que un paciente que está descartado que pueda tener esa infección, porque los equipos de protección que deben de llevar los profesionales, incluso los espacios en los que tiene que hacerse esa intervención son diferentes, porque las medidas de seguridad y de control son diferentes. Entonces, pues a partir de ahí es el trámite que se va haciendo. Normalmente, en algunos casos, pues los pacientes no necesitan ingreso cuando han venido, sino pues presentan una serie de molestias, se le puede hacer la PCR, se puede realizar la toma de muestra para hacer la PCR y decirle que se vaya a su casa, que guarde que se aísle, que guarde unas medidas concretas para preservar del resto de la familia. Y bueno, pues el circuito es así, tanto para cuando entran en el hospital cualquier paciente por urgencias y también cuando va al centro de salud, que desde el principio se le va indicando qué es lo que tiene que hacer. La verdad es que la gente está siendo pues muy disciplinada cuando estamos intentando que cuando el estudio de contactos, cuando se produce la detección de un caso positivo por PCR sea lo más extensa posible. Los equipos de atención primaria se han reforzado con un personal de enfermería que se dedica expresamente a hacer ese seguimiento y apoyo del resto del centro de salud. Y bueno, es un poco el circuito que se debe de seguir y sobre todo con mucha tranquilidad
y ir haciendo caso a las indicaciones que el personal sanitario va dándole a esa persona afectada y su familia o sus contactos. Entonces, con todo lo que hemos estado hablando, contándome, el Hospital de Elda estaría 100%, al 100% si de un rebrote se tratara a nivel de personal, tanto de infraestructura y de lo que trataríamos si hubiera un rebrote, que esperemos que no, pero si hubiera el Hospital de Elda estaría a la capacidad 100% para poder dar ese servicio de atención al paciente. También hay que ver que un rebrote no se produce en media hora, sino que desde el Centro de Salud Pública, el Departamento de Salud, como sabéis, está la parte hospitalaria con los centros de especialidades, la parte de atención primaria, pero también está la parte de salud pública, que tenemos el Centro de Salud Pública de Elda, con los profesionales dedicados de lleno a hacer seguimiento tanto de cómo van los PCRs, de cómo va la situación de las residencias sociosanitarias y sobre todo de ver aquellas situaciones que nos pueden alarmar, nos deben alarmar para seguir haciendo un poco el seguimiento para ir preparándonos. Entonces tenemos ese margen de que al 100% de un día para otro no se puede estar, pero tenemos ese margen de poder ir adaptándonos a la situación y bueno, estoy completamente tranquila como gerente y segura de que en cualquier momento que sonara esa alarma nos pondríamos en marcha como hemos demostrado hasta ahora. Entonces, ¿cómo piensas que tu personal llevaría una nueva oleada de contagio? ¿Estaría al 100% también? ¿O le costaría, porque claro, ya venimos de unos meses muy fuertes aquí en el Hospital de Elda, pero claro, como tú has dicho, tenemos ya el sendero prácticamente hecho para seguir, ¿cómo crees que lo llevaría? Eso es difícil. A ver, yo como gerente, y ya creo que lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Pues orgullosa de mi plantilla, pues yo estoy casi convencida de que esto se llevaría como hace unos meses, ¿eh? No obstante, hay que tener en cuenta que la gente necesita descansar, que esos profesionales que han estado en primera línea están yéndose de vacaciones, pero bueno, espero que no tengamos que vernos en esa situación, pero bueno, yo confío en que sacaríamos fuerzas de donde hiciera falta para poner toda la carne en el asador, como se suele decir. Y por último, ¿nos podrías dar un consejo para evitar estos contagios y para evitar una nueva oleada aquí en el Departamento de Salud de Elda? Bueno, yo creo que los consejos que hay que dar es, como hasta ahora hemos dicho, la triple C, ¿no? Que hay que llevar cuidado cuando en lugares concurridos, en espacios cerrados y cuando se produzcan contactos con grupos de personas. Entonces, en ese sentido, lo que no tenemos que olvidar es que estamos todavía en pandemia, que esto no ha finalizado, que entre todos podemos conseguir que, bueno, pues que esos rebrotes no vengan a nuestro departamento de salud, pero como antes he dicho, mascarilla, guardar la distancia de seguridad y lavarse muchísimo las manos. Yo creo que con esas 3 reglas podemos hacer mucho más de lo que nos pensamos. Pues nada, otra vez muchísimas gracias por dejarnos grabar esta entrevista aquí en el Hospital de Elda y esperamos que así toda la población tome un poco de conciencia de cómo se ha visto el personal sanitario y cómo ha ido trabajando los profesionales en primera línea y que debemos de estar atentos porque el virus todavía no se ha ido y que por ellos y por todos tenemos que llevar conciencia y saber actuar de manera civilizada ante el virus. Entonces, muchas gracias, Vicenta, por realizar esta entrevista y a vosaltres, seguidors de la Teua Ràdio, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova aventura dintre de la programació especial d'entrevistes post-confinament. Gràcies pel vostre suport en aquesta nova etapa per a la Teua Ràdio i recordeu que la Teua Ràdio la portes sempre a la butxaca. Entrevistes post-confinament.
la nova normalitat vista a través de la teua ràdio.